Esto podemos pasar a comentar el tema que les estamos presentando, la investigación que les estamos presentando en este día y que como decíamos tiene que ver, Erika, tiene que ver con pues la colusión que hicieron varias empresas para quedarse con contratos en petróleos mexicanos por alrededor de 2,600 millones de pesos. Esto supuestamente para la renta de equipo de cómputo, ni siquiera la adquisición, sino la renta de equipo de cómputo de manera amañada. Y de manera amañada, ¿por qué? Porque resulta que las empresas reprodujeron la misma propuesta a petróleos mexicanos, incluso con las erratas, es decir, que los propios, si había un error de dedo, pues incluso el error de dedo también se fue en cada una de estas propuestas y todas cobraban lo mismo. En realidad había una colusión para quedarse con los contratos a un precio pues alto y que a quien se lo otorgara, en este caso Petróleos Mexicanos, pues era parte de este mismo grupo, de este mismo amaño de empresas. Así es, Sosimo, pues sin duda Petróleos Mexicanos ha sido como podríamos decirlo popularmente, la gallina de los huevos de oro para algunas empresas, en este caso, pues estas 4 empresas que pretendieron llevar a cabo un proceso de licitación de manera amañada. Los funcionarios de Petróleos Mexicanos se dan cuenta de cómo, pues prácticamente se querían repartir, vamos a decirlo así, el botín, porque finalmente también era una manera de defraudar a la empresa productiva del estado más importante del país. Y bueno, hablar que se trataba de renta de 45,000 equipos de cómputo, Sosimo, que pues los funcionarios que comenzaron a ver cómo se estaba llevando a cabo este proceso de licitación dijeron, prendieron las alertas. Eso también es una buena señal de que se está pues siguiendo el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir la corrupción en las distintas instancias de gobierno y sobre todo en Petróleos Mexicanos, que, digámoslo así, ha sido saqueada de distintas maneras. Así es, una de estas empresas involucradas en estos actos es Soluciones Tecnológicas Especializadas, quien ya era la propietaria del contrato previo ahí en Petróleos Mexicanos y ella pretendía renovar este negocio que decíamos que es de alrededor de 2,600 millones de pesos. Y cómo pretendía pues quedarse con el mismo contrato, pues haciendo que las demás empresas que supuestamente vendrían a competir con ella en realidad estaban ofreciendo lo mismo con los mismos precios y decíamos incluso hasta con los mismos errores de dedo. Por lo tanto, bueno, pues lo que se estaba acreditando era una colusión de estas empresas para que los contratos se dieran a la misma soluciones tecnológicas especializadas que ya tenía el contrato y que no variara en nada la propuesta que ya habían ellos emitido. Es decir, que no hubiera real competencia entre las probables empresas que supuestamente entrarían a concurso. No habría tal competencia porque todas ofrecían lo mismo a los mismos precios y decíamos copiaron incluso hasta las erratas. Así es, información a la que tuvo acceso Contralínea Sosimo Camacho, y bueno, ahí tienes tú los contratos para mostrar a nuestra audiencia. Señala que entre las empresas señaladas de participar en esta colusión, como ya lo comentaba, se encuentra Soluciones Tecnológicas Especializadas, también conocida como la reina de las licitaciones y proveedora desde 2017 de los servicios de arrendamiento de Petróleos Mexicanos, y esta empresa se le ha vinculado con una persona de nombre Claudia María Rincón Pérez, conocida ella como la reina de las licitaciones, y esto se dio en torno a un concurso de licitación 2022-PMX-SA-PC-GCS de Petróleos Mexicanos. Así es, y lo que tenemos son precisamente las actas de comunicación, resultados de evaluación técnica y comercial de este procedimiento, y es aquí precisamente donde están las propuestas que hace cada empresa, y resulta, como decíamos, pues que son las mismas propuestas, y que esto vendría
a configurar este delito, este probable delito de colusión, para que siguieran obteniendo de Petróleos Mexicanos la misma cantidad que ya obtenía, decíamos, esta empresa Soluciones Tecnológicas Especializadas. Y es importante el dato que comentas, Erika Ramírez, en el sentido de que pues están esta empresa, Soluciones Tecnológicas Especializadas, pues está vinculada a un personaje que ya se le conoce precisamente como la reina de las licitaciones, porque tenía en el sexenio anterior la capacidad de que ganaran sus asesorados o sus empresas, pues las licitaciones en la Administración Pública Federal, particularmente ahí en Petróleos Mexicanos. O sea, es parte de esta investigación que ahora les estamos presentando. Así es, y lo importante, Sósimo Camacho, es que en este caso, pues los ingenieros de Petróleos Mexicanos que estuvieron al pendiente de esta licitación prendieron las alertas para que pues estas 4 empresas que pretendían concursar para obtener estos recursos millonarios de Petróleos Mexicanos pudieron dar carpetazo al asunto, decir que se consideraba una licitación desierta, como se dice en este argot de la administración pública, una licitación desierta porque no se cumplía con las características que requería la licitación, pero también porque se dieron cuenta de estos convenios que se estaban llevando a cabo y bueno, de este, como lo dices, copy-paste que se dio en el proceso para entregar la documentación que requería Petróleos Mexicanos en el contexto de los proyectos que se llevarían a cabo para la renta de este equipo de cómputo de más de 45,000, pues sí, equipos para Petróleos Mexicanos, que aquí también habría que comentar que ya lo hemos señalado, que este tipo de negociaciones, de arrendamientos, pues no debería de ser. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado varias veces al respecto de que pues en administraciones anteriores se llevaban a cabo estos procesos en los que todas las instituciones de la federación y bueno, estatales incluso, renovaban su equipo cada año, ¿no? O lo rentaban y esto generaba pues un gasto importante, lo vemos aquí con estos 2,600 millones de pesos que se pretendían erogar del presupuesto público y que pues en esta administración se dijo, a ver, vamos a poner un alto aquí, vamos a mantener los equipos de cómputo, o sea, había equipos de cómputo que eran prácticamente nuevos, tenían apenas un año de haberse comprado, se puso un alto y bueno, aquí también es importante el papel de que a ver, se iba a arrendar, pero ya no se arrendó por esta colusión de las empresas, pero ¿y ahora qué sigue, no? Si Petróleos Mexicanos va a continuar con ese plan de arrendamiento con otras empresas o ya se va a hacer cargo de sus propios equipos y ya va a comprar un material que pueda durar más tiempo, que no signifique un gasto oneroso para el erario, como en este caso lo iba a ser de 2,600 millones de pesos. Así es, y recordar que en este proceso, Erika, de acuerdo con lo que las informaciones que ya se han estado virtiendo, la propia empresa señalada, que es la que además tenía el contrato previo, ha dicho que este tipo de coincidencias entre las propuestas son normales, que eso se presenta de manera cotidiana y normal, cuando ya Petróleos Mexicanos también aclaró que no pueden ser normales porque ni siquiera hay un formato único para presentar este tipo de propuestas y que por lo tanto de lo que se trata es de que las empresas, son 5 empresas las que se organizaron para presentar la misma propuesta y no bajar los montos a Petróleos Mexicanos y seguir obteniendo de esta empresa productiva del Estado mexicano pues recursos como ya lo venían haciendo desde el sexenio anterior, Erika. Así es, sí, muy bueno. En estos documentos que tienes tú a la mano, ahí se destaca que son pues los funcionarios que estuvieron al pendiente de esta información, son los ingenieros Javier Arturo Saucedo Betancourt, administrador del proyecto, el ingeniero Rubén Martínez Olvera, el ingeniero Jaime Alejandro Martínez Leiva, el ingeniero Carlos Gutiérrez Gamiz, el ingeniero Alejandro Víctor Mendoza Jacob, el ingeniero Pedro Ortiz Rojas y son
ellos quienes pues prácticamente estuvieron al pendiente de la licitación y consideraron declarar desierto este concurso toda vez de pues esta colusión que se venía dando entre las 4 empresas que participaron para obtener estos recursos millonarios de petróleos de México. Hay que destacar que entre las empresas se encuentran Altum Technologic, Aluxem Lumini, Nugasys, esta de soluciones tecnológicas especializadas, y también Tecnoprogramación Humana especializada en sistemas operativos. Eran estas las que pretendían obtener este concurso licitatorio para la renta de 45,000 equipos a Petróleos Mexicanos. Así es, la otra empresa es Cinex de México, quien también precisamente la propuesta la presentó en conjunto con Altum Technology, y recordar que desde 2017, Soluciones Tecnológicas Especializadas, junto con Factoría de TI y Nexar Systems, habían ganado este contrato de arrendamiento que decíamos de computadoras en su momento, por más de 1,600 millones de pesos, y es precisamente el contrato previo al que nos habíamos referido. Y bueno, decíamos que esta empresa está pues relacionada, vinculadas con Claudia María Rincón Pérez, a quien decíamos se le conoce como la reina de las licitaciones. Y porque desde el sexenio pasado, estas empresas vinculadas con este personaje, con Rincón Pérez, pues han ganado muchos contratos con un modus operandi pues similar. Es decir, las mismas empresas, incluyendo a Soluciones Tecnológicas Especializadas y Factoría de TI, bueno, pues están aliadas para simular que compiten. A veces encuentran a otras empresas aliadas y a las que también, bueno, pues le solicitan que simulen competir en licitaciones que previamente ellas ya han decidido quién se va a quedar con ellas, y así es como se van repartiendo este tipo de contratos. Esta red de tráfico de influencias, porque eso es lo que es, dentro de otros delitos que se pudieran configurar, esta red pues estuvo operando no solamente en Petróleos Mexicanos, sino en muchas otras dependencias del gobierno federal, habría que ver si incluso también en gobiernos estatales, pero que ahora ha sido descubierta porque ya ni siquiera tenían o guardaban algún tipo de podemos decir, que de recato en la manera como operaban, sino ya de manera abierta hacían, como decíamos, copy-paste, es decir, copiado automático de las mismas propuestas, las presentaban, porque además también encontraban, ocurría en el pasado, esto es lo que podemos concluir, encontraban eco en funcionarios que obviaban este tipo de errores y solamente por fuera se ponían de acuerdo con las empresas para ver a quién le daban los contratos, y que eran, claro, por encima de lo que se podría encontrar en una competencia abierta, real, de licitación pública. Así es, Osimo. Y bueno, en esta documentación que tenemos, si me permites ahorita parte de los documentos, esta documentación está sellada por el Gobierno de México, por Petróleos Mexicanos, y bueno, está llevada por la Dirección Corporativa de Administración y Servicios y la Subdirección de Abastecimiento, así como la Coordinación de Abastecimiento para Servicios de Soporte y Control de Almacenes, también por la Gerencia de Contrataciones para Servicios de Soporte, así como por la Subgerencia de Abastecimiento para Servicios de Salud, Representación Regional, Contratación para los Servicios de Salud de Ciudad Madero, que era donde se pretendía llevar a cabo, pues sí, esta prestación de servicios. Y en la página 8, Sosimo, ahorita la vamos a tener aquí. Bueno, en la página 8 es donde se descubre que las características que advierten esta licitación es que en todos los casos los documentos se presentan en el mismo apartado correspondiente al numeral 1.20, que es la identificación oficial vigente con fotografía sobre el correo electrónico, también la propuesta comercial, y siendo documentos virus, informático, manifiesto, información reservada y o información confidencial o reservada, pues en todos los casos los documentos se presentan
con una misma redacción, misma estructura, siendo solo membrete el distintivo que identifica cada una de las empresas. Y bueno, pues aquí está el dictamen que usted puede ver a través de pues lo que se consideró la licitación desierta de este concurso. Y bueno, ante esta situación y al advertir la convocante la presentación de los documentos por parte de los participantes citados, en el que se detectan estructuras similares, se presume una colusión entre participantes, por lo que el convocante, es decir, Petróleos Mexicanos, alude y se apega al lineamiento 11.2 de las políticas y lineamientos anticorrupción de Petróleos Mexicanos, en donde pues se indica que también se considera colusión cuando los particulares acuerden arreglos o combinaciones entre competidores cuyo objeto o efecto sea obtener beneficio indebido u ocasionar un daño o perjuicio al patrimonio de Pemex y sus empresas. Y sí que sería un daño estos 2.600 millones de pesos de la empresa más importante del Estado mexicano. Y es que además, Erika, con esta misma acta que ha levantado Petróleos Mexicanos y de la cual estamos dando cuenta, pues se señala que incluso se están incluyendo en estos documentos descripciones que ni siquiera se pidió en el proceso de licitación y ni siquiera fueron pedidos por Petróleos Mexicanos, y resulta que todas las empresas que participaron en este proceso incluyeron esos documentos con la misma, decíamos, con la misma redacción. Por lo tanto, pues queda claro que estas empresas se habían aliado previamente para estafar a Petróleos Mexicanos. Y bueno, otro de los párrafos que a mí se me hace interesante de este proceso licitatorio y que ya es un dictamen definitivo es que pues debido a lo que se expuso anteriormente, se procede al desechamiento de las propuestas comerciales de los participantes Soluciones Tecnológicas Especializadas, Nugasys, Aluxen Lumini, Altum Technologic, en propuesta conjunta con Cinex México, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de Estados Unidos. Y bueno, las causales del desechamiento en este caso son de conformidad con el artículo 20 de la donde se señalan las causales del desechamiento, que dice: cualquier violación a la ley de Petróleos Mexicanos, su reglamento y demás disposiciones reglamentarias, pues se procede a desechar cualquier concurso que en este caso se descubrió la colusión por parte de funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos, que aquí pues habría que decir qué bueno que están haciendo su trabajo, qué bueno que están en este concierto de anticorrupción y qué bueno que están cuidando los recursos de todos los mexicanos, porque hay que recordar, el presupuesto de todas las instituciones provienen del pago de nuestros impuestos. Y Erika Ramírez, esperemos que las investigaciones pues no queden ahí nada más en señalar. Ya se frenó este proceso de licitación de 2.600 millones de pesos que pudo descubrirse a tiempo por una renta de 45,000 computadoras. Habría que ver incluso si este tipo de proyectos que vienen renovándose año con año desde sexenios pasados, decíamos que el contrato previo lo tenía esta misma empresa desde 2017, pues veremos qué razón de ser tienen este tipo de contratos. ¿Qué acaso no resultaba mejor que en vez de rentar las computadoras a este precio, no fueran adquiridas por Petróleos Mexicanos? Porque muchas de estos contratos solamente se hacían para hacer ganar a determinados amigos, a determinados empresarios cercanos pues a funcionarios. Y qué bueno, como comentas, Erika Ramírez, que pudo detenerse esta situación, pero esperemos que las investigaciones no queden ahí, sino se investigue desde por qué se están rentando estas computadoras, que se justifique la renta de estas computadoras, y que también pues se investigue a los funcionarios que sí avalaron los procesos anteriores, decíamos que datan de 2017, y que hasta era tan conocido este modus operandi de estas empresas que a este personaje, a esta empresaria, pues ya se le conocía como la reina de las licitaciones. Así es, Sosimo. Y bueno, también yo creo que ese es el principio de otra investigación de la que estaremos dando cuenta más adelante en Contralínea, porque pues yo
me hace suponer que si ya pretendieron coludirse de esta manera para defraudar a la empresa más importante del gobierno, de la administración pública, pues quizá también lo hicieron con algunas otras instituciones. Vamos a revisar, qué contratos se les han dado en otras instituciones. Tenemos entendido que pues algunos de sus clientes son la Secretaría de Economía y la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a verificar cuántos recursos millonarios se les han entregado a estas empresas, sobre todo a esta que, bueno, pues ya es reconocida como la reina de las licitaciones, y comentar que, bueno, en estos resultados de las evaluaciones, las empresas pretendían concursar con, pues sí, con la entrega de laptops de alto desempeño, un replicador de puertos para laptop y replicador de con estos equipos portátiles que se llaman Chromebook y la laptop de uso rudo para este servicio de salud de Ciudad Madero, allá en Tamaulipas, que tiene, bueno, Petróleos Mexicanos. Y es que realmente ya era un modus operandi. Este es un caso que ya se ha explicado en otros sectores, incluso en la propia conferencia de prensa matutina, en el sentido de cómo se rentaban en los hospitales todos los equipos que había. Todos los equipos estaban rentados y solamente la administración pública, digamos el hospital, era dueño prácticamente del cascarón y todo lo demás estaba subrogado. Aquí es un fenómeno similar en el sentido de que estas computadoras con la infraestructura para que funcionaran en realidad estaban rentadas a otra empresa que decíamos, pues se trataba simple y vilmente de el traslado de recursos, el desvío de recursos públicos a una empresa en vez de que le adquirieran a una empresa en procesos de licitación transparentes, abiertos, en beneficio del interés público, pues que se le adquirieran este tipo de infraestructura, este tipo de computadoras. No, se optaba por rentarlos a precios muy altos con respecto de los demás del mercado, y que ahora que se hizo una nueva licitación, resulta que estas empresas quedan al descubierto por la torpeza de haber enviado los mismos documentos con total pues desparpajo. Probablemente ya se sentían que como siempre lo hacían, ahora no pasaba nada, y bueno, pues fueron ya denunciados y suspendida esta licitación, Erika. Así es, vamos a ver si la Secretaría de la Función Pública toma cartas en el asunto, porque como ya lo comentábamos, el contrato anterior se llevó a cabo en 2017, ahora ya se les había vencido este contrato, por eso es que se iba a verificar si se renovaba esta participación de las empresas. En 2017, ¿quiénes eran los funcionarios de Petróleos Mexicanos que entregaron estas cantidades millonarias a estas empresas que rentaban laptops, rentaban 45,000 equipos de cómputo portátiles, y que ahora pretendieron verle la cara nuevamente al gobierno de México? Y bueno, decíamos, este solamente es un caso. ¿Cuántos otros casos tendrían que revisarse en el asunto de propio Petróleos Mexicanos? Petróleos Mexicanos es una empresa productiva muy, muy grande, con filiales también, y que sería bueno saber si es que hay otros contratos que haya adquirido o que le hayan sido otorgados a esta empresa. Y decíamos, y no solo ya al interior de Petróleos Mexicanos, sino también en otras instancias, en otras áreas del propio gobierno federal, porque como decíamos, Erika, esta era una práctica vergonzosa, pero de manera generalizada durante las administraciones pasadas. Así es, y mira, en estos documentos que tenemos aquí en Contralínea, habla de que en las partidas que participan algunas empresas, por ejemplo, Alexum Lumini, al abrir los archivos de la propuesta técnica presentada, indican que se encuentran dañados, es decir, tan mal estaban haciendo esta entrega de propuesta que quienes estaban participando o quienes estaban a cargo de la licitación pues se encontraban con este tipo de cosas, por lo cual no fue posible abrirlos e identificar para qué partidas participaba. Nugasis también pues señalaba lo mismo en este concurso de licitación, y en los archivos electrónicos que contienen la propuesta técnica y comercial se decía que Aluxen Lumini no
no funcionaban, el total de los archivos eran 98 que no se podían abrir, Sosimo. Entonces, pues lo hicieron mal y de malas, podríamos decirlo, porque hacían un copy-paste fatal y al momento de enviar sus archivos no tuvieron ni siquiera el cuidado de que fueran los formatos debidos para que los encargados de llevar a cabo el proceso de licitación pudieran tener acceso a estas propuestas que supuestamente hacían, que ya vimos que solamente fue un copy-paste. Pues sí, estaremos atentos a las investigaciones de la autoridad Erika Ramírez. Veremos si es que las investigaciones siguen, no queda nada más en esto y que además se revele, haya una información, pues sí, oficial de parte de Petróleos Mexicanos sobre los resultados de las investigaciones internas que haya realizado para detener este proceso fraudulento que se estaba ejecutando en contra de Petróleos Mexicanos y, como decíamos, poner la lupa sobre este personaje conocido como la reina de las licitaciones ahí en Petróleos Mexicanos, sobre si tiene más contratos actualmente en otras instancias del gobierno federal o de los gobiernos estatales, porque pues vaya que ha quedado al descubierto la manera en que ganaba, entre comillas, las licitaciones, y habría que ver si en las licitaciones anteriores también que se llevaban los funcionarios de Petróleos Mexicanos que no se daban cuenta también, entre comillas, de estas irregularidades. Así es, Sosimo Camacho, sería aquí un trabajo de la Secretaría de la Función Pública, quien tendría que, pues sí, revisar estos expedientes en cuanto a los funcionarios que anteriormente entregaron los contratos millonarios. Estamos hablando de 2.600 millones de pesos, para ver si hay algún proceso en contra de exfuncionarios, o no sabemos si hay alguno que todavía continúe trabajando en Petróleos Mexicanos, porque hay que recordar, no se han ido todos los del viejo régimen. Hay dependencias en donde todavía permanecen enquistados algunos servidores que participaban en administraciones anteriores y que eran de alguna manera cómplices de algunos fraudes. Hay que recordar, pues desafortunadamente veían a todas las dependencias de gobierno, pues como sus cajas chicas o como sus gallinas de los huevos de oro, y por eso es que se detectaba tanta corrupción en los gobiernos anteriores, en este periodo neoliberal que pues entregó a manos llenas el recurso de los mexicanos en distintas manos, en distintas empresas, como pretendían hacerlo ahora.